Timor Oriental es la primera guerra que cubro como reportero y también en la que más cerca estuve de morir. Es curioso, ¿no? Todo lo que ha venido después en mi vida estuvo a punto de no suceder. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Porque yo estaba en la isla de Bali de luna de miel, y esto no lo voy a contar con mucho orgullo, pero la realidad es que mientras estaba de luna de miel, en la isla de al lado, Timor Oriental, estalló una guerra brutal en la que Indonesia, que había dominado esa isla, después de un referéndum que perdió de independencia, decidieron arrasar completamente Timor Oriental, hasta el punto que el 80% de los edificios y casas de Timor Oriental fueron destruidos. Hay masacres, bueno, hay de todo. Y yo recuerdo que el periódico pues, había cometido el error de decirles dónde pasaba mi luna de miel, con lo cual me estaban intentando localizar en Bali y algunos compañeros, amigos de la redacción, pues les dije el hotel donde estaba. Y venga a dejarme mensajes, oye, que hay una guerra al lado, que a ver si te puedes pasar y tal. Pero claro, yo estaba de luna de miel, digo, voy a dejar a mi mujer ahora aquí tirada, ¿no? Pero bueno, aquello se fue complicando y finalmente sí que, bueno, decidí, esto lo cuento en uno de mis libros, en Hijos del Monzón, cogí un avión y me fui para allá. Claro, justo en ese momento, cuando todos los periodistas estaban abandonando Timor Oriental para irse a Bali, yo iba de Bali a Timor Oriental, A ¿sabes? buscar Al revés. refugio. Ellos se iban a buscar Claro, refugio. porque se había puesto la situación imposible. Yo tenía muchas ganas, era un reportero muy joven, era mi primera gran oportunidad y para allá que fui, como un kamikaze, ¿no? Y con cero experiencia, no había estado nunca en un conflicto y cuando llego, me acuerdo que llegué a una pensión que había, un solo piso, con ventanas que daban a la calle y el dueño del hotel me dice, ¿pero qué haces aquí? Dice, te van a matar. Dice, están yendo a por todos los extranjeros. Y en ese momento me quedé así y dije, pues a lo mejor no ha sido muy buena idea, ¿no? Y enseguida se corrió la voz en el pueblo, se llamaba Tambúa, y empezaron a rodear el hotel milicias armadas con machetes, arcos y flechas, lo cual era un poco de película, ¿no? Digo, pero arcos y flechas, como si fuera una película del oeste, ¿no? Y recuerdo que me asomé, les vi gritando, muerte al extranjero, muerte al extranjero. El dueño del hotel me dijo, escóndete. De hecho, me dijo, escóndete debajo de la cama, ¿no? Pero debajo de la cama no había espacio para esconderse, ¿no? Es lo primero que miras también. Y, y recuerdo el miedo, la sensación de pavor, de decir, porque asaltaron el lobby y ya venían a por mí y yo pensé que eso se había acabado, que me iban a... De hecho, pensé en algún momento, dije, que sea rápido. O sea, me empezó a preocupar, aparte de la gente que dejaría atrás, me preocupaba, pues eso, te atan a una furgoneta con una cuerda y te arrastran. No, digo, si lo van a hacer, que sea rápido. Y en ese momento escuché los ruidos, la gente que venía por el pasillo y de repente aporrearon la puerta y ahí es donde ya sí que dije, bueno, pues se ha acabado, ¿no? Y abran la puerta. Al final yo de repente escucho, somos militares. Y yo pensé, bueno, dicen que son militares para que abren la puerta, ¿no? Tuve un momento de duda ahí, pero dije, da igual, si la van a tirar abajo, si es que no la voy a abrir. Y la abrí y el dueño del hotel había llamado a un destacamento, un amigo suyo de una base militar, y eran efectivamente soldados que me sacaron en volandas, me lanzaron a una pickup y me sacaron de allí mientras los otros se quedaban con las ganas, ¿no? de llevar a cabo su pequeño ritual macabro. Si esa llamada se hubiera producido un poco más tarde, o yo creo que hubieran llegado 30 segundos más tarde, pues probablemente no estaríamos ahora hablando en este lugar tan maravilloso, ¿no? Claro, alguien que pasa por esa experiencia con 27 años, muy joven, podía haber decidido, oye, pues yo esto no lo hago. Pero no fue el caso. En vez de eso,
pues decidí que eso es lo que quería hacer, ¿no? Contar conflictos, poner el foco en lugares donde había injusticias, alumbrar, ¿no? Em, Kapuscinski, que fue un gran reportero, decía, nuestro trabajo no consiste en aplastar las cucarachas, sino en enfocarlas con una linterna para ver dónde se esconden. Y eso me ha guiado mucho, ¿no? Creo que si los periodistas vamos a estos lugares y ponemos el foco y somos testigos de lo que está pasando, podemos contribuir, en cierto modo, a detener lo que, los abusos, las muertes, todo lo que conlleva una guerra. Y a partir de ahí inicié una carrera de reportero de guerra, yendo a Cachemira, Sri Lanka, Pakistán, Afganistán, eh, guerras más desconocidas, Filipinas, en Nepal. Y nunca pasé ¿Irak estuviste, perdona, David? en Irak, no, en Siria sí. En Irak no llegué a ir. Se salía un poco de mi zona de cobertura, que era sobre todo Asia. Yo cubría desde Afganistán hasta Japón y desde Mongolia a Australia. Tenía como 40 países, ¿no? Ya tenía muchos. Y había otro compañero que cubría Oriente Medio. Entonces, bueno, inicié esa carrera, ¿no? de conflictos intentando aportar algo. Y yo creo que pueden aportar los periodistas. Si uno ve lo que pasó en la guerra de Vietnam, por ejemplo, la guerra de Vietnam se para gracias a los reporteros que cuentan lo que está pasando y consiguen cambiar la opinión pública en Estados Unidos. De repente, los americanos se dan cuenta de las barbaridades que sus soldados están haciendo en su nombre en Vietnam. Empiezan las manifestaciones, olas de protesta y fuerzan al gobierno estadounidense a firmar la paz. Entonces, a lo largo de la historia sí que ha habido casos en los que el periodismo ha conseguido detener guerras, que se dice pronto, ¿no? Y a mí es algo que me anima mucho, ¿no? El decir, claro, ¿quién se va a jugar la vida a un conflicto pensando que no sirve para nada? O pensando que vas a ganar dinero. No hay dinero en las guerras. Fama. Para eso vete a una tertulia del corazón. Hay mucha más fama. No, yo creo que la gente que va a estos sitios cree que su trabajo puede ayudar a minimizar el daño, a hacer que la guerra sea más corta, a contar lo que está pasando, a denunciar a aquellos que en medio de la guerra eh, cometen barbaridades, porque la guerra es al final un desmoronamiento de la civilización. Es decir, todo lo que son siglos de educación, de maneras, de humanismo, desaparece. Y volvemos a ser lo más salvaje que podemos ser. Matarnos y matar al mayor número de gente posible del otro bando, ¿no? Y desde ese punto de vista, el periodista, oye, capta esas imágenes, cuenta lo que está pasando y le dice a la gente, estas son las barbaridades que estamos haciendo. Hagamos algo por detenerlo. Y creo que esa es la función del reporterismo de guerra. Tengo dos curiosidades, uno con Kashmir y el otro con Filipinas. Entiendo que con Filipinas fue por terrorismo, fue por Abu Sayyaf Yo fui o mucho a Filipinas, estuve con Abu Sayyaf en Mindanao, en Zamboanga, recuerdo. para quien no entienda lo que es Abu Sayyaf, Bueno, fue un grupo terrorista islámico. Filipinas es el único lugar, aunque Corea del Sur hay muchos cristianos, es el país católico de Asia, ¿no? Pero en Mindanao hay digamos, una población musulmana importante, ¿no? Y esto viene de la época de la conquista española. Los españoles llevamos allí la Iglesia católica. Los filipinos se sienten muy orgullosos de ser católicos. De hecho, dicen una frase que a mí me hace gracia, ¿no? Y dicen, mira, de los españoles lo único bueno que nos dejaron fue la Iglesia y los americanos Hollywood, ¿sabes? Porque ellos se toman
muy a broma su propia historia, ¿no? Tienen ese sarcasmo. Y, y ahí se formó este grupo que lo que quería era la independencia de Mindanao y de esa zona, ¿no? En el caso de Zamboanga y toda esa parte, secuestraban a extranjeros, hubo varios secuestros de extranjeros, eran bastante agresivos y cometían bastantes barbaridades. Y ahí había un cura español, no recuerdo el nombre, un misionero, que hacía un trabajo increíble de intentar unir cristianos y musulmanes, ¿no? Y que iba a hablar con ellos y tenía relación con ellos Y no lo mataban a él. no lo mataron, lo respetaban mucho, porque era capaz de entender también la problemática de las comunidades musulmanas que habían estado discriminadas en esa zona. Él era un pacifista absoluto, llevaba décadas allí intentando que hubiera paz, ¿no? Y sí que lo secuestraron, creo recordar que lo secuestraron en algún momento o lo retuvieron durante algunos días, pero nunca le hicieron daño, ¿no? Pero sí que hicieron barbaridades y provocaban atentados y secuestros y bueno, fue una época, eh, digamos, de la emergencia de Al Qaeda en todo el mundo y eran un poco el brazo de Al Qaeda en Filipinas.